Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Y esta vez estamos en el punto 2 del epígrafe 8, el cuerpo como medio o como fin, del capítulo 8, el viaje de retorno. Habíamos empleado la sesión pasada entera en analizar y explicar el punto 1 de este epígrafe. Es un epígrafe pues un poco bueno, pues abstracto de primera lectura y dijimos que íbamos a hacer un breve resumen. Bueno, sencillamente tener muy presente el que el soñador, cuando fragmenta una parte de sí para vivir ya las experiencias concretas de ejecución de lo planificado, estos capítulos para cada fragmento, estas vidas físicas, pues lo que hace es una última nivelización de la mente, de forma que la mente que nace, esa consciencia de vigilia con la que nos desenvolvemos, que nace sin información, aunque toda la información está subconsciente, precisamente la consciencia de vigilia para interactuar con el mundo físico es esa última división de la mente que realiza el soñador. Pues bien, esa última división de la mente viene a este mundo sin ningún conocimiento previo. Todo el conocimiento está en la otra parte de la mente, a la cual llamamos inconsciente, de la cual el subconsciente es la parte más cercana. Y entonces esta mentecita material aparece en el mundo sin ninguna otra referencia que lo que el mundo le cuenta. Lo que le cuentan sus padres, lo que le cuentan pues, en sus entornos familiares, sus colegios, sus barrios, sus ciudades, la televisión, la educación, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está viviendo es un diseño en todos los sentidos, un diseño del escenario, un diseño del sistema de pensamiento, que se aplica en este escenario, el argumento, el guión, los personajes, y entonces, bueno, pues le parece todo completamente coherente. Entonces, el diseño que ha sido realizado por el ego en fase de planificación le oculta al fragmento material el propósito que tiene todo esto. ¿Cuál es el propósito del ego? Pues vivir experiencias opuestas a su naturaleza original. Y de ahí, pues, que todo este mundo se haya dicho ya repetidamente, incluso, bueno, pues obtenida esa frase literalmente de Un curso de milagros, que es un mundo cuyo propósito es matar y morir. El propósito es el sufrimiento y el ataque, ¿de acuerdo? Entonces, la mentecita material nace y tiene oculto ese propósito. No sabe que ese es el propósito establecido por el ego y que toda esta simbología y todo este diseño cumplen el propósito de vivir una experiencia opuesta a la naturaleza real de ese fragmento que la está viviendo. Ese fragmento es el entero soñador instanciado, porque el soñador se instancia enteramente en cada uno de sus fragmentos. ¿De acuerdo? Bien, ese es uno de los propósitos que le quedan ocultos a la mentecita material. Pero luego hay otro propósito, el propósito de la respuesta que desde la naturaleza original se da para que los fragmentos materiales descubran todo el camuflaje al que han sido sometidos por ellos mismos, descubran la trampa, descubran qué es lo que ocurre en realidad. Y entonces ahí hay otro propósito que desconocen, pero que subyace por debajo incluso del propósito del ego, ya que en lo que el ego diseña
como hay libre albedrío y no hay prácticamente limitaciones, pues entonces el fragmento que nace acaba viviendo todo lo que el ego ha diseñado, todo lo que el soñador ha diseñado colectivamente y todo lo que el soñador ha diseñado en concreto para la vida de ese fragmento. La mentecita material, nosotros, con nuestros nombres y apellidos, lo acabamos viviendo y nos creemos que somos cuerpos, que nacen de cuerpos, que provienen de la física, la química, la biología de el planeta, completamente físico-material. Y eso es lo que nos creemos. Pero lo que no vemos claramente es que el ego realiza el cuerpo con un propósito. En este caso, uno de los propósitos del cuerpo es el del ataque. Otros de los propósitos son pues, el vivir otras circunstancias opuestas a la naturaleza original, como es la mortalidad, la vulnerabilidad, la limitación, el sufrimiento, la escasez, la necesidad, etcétera, etcétera. Todo eso son propósitos egoicos, velados para la mentecita material. Aunque lo puede deducir, dado que a la mentecita material, ya al fragmentito con nombre y apellidos, con su cuerpo, al héroe del sueño, se le dice desde pequeño que tiene que salir al mundo a sobrevivir física, a sobrevivir social, a sobrevivir civilmente, a sobrevivir. Bien, pero hay otro propósito que es el, decimos, adicional, que siempre que surge el propósito del ego, se presenta el otro, que es el propósito del plan general para el despertar de todos los fragmentos y, por tanto, de los soñadores de su sueño. Y entonces la información espiritual acaba mostrándote cuál es ese otro propósito. Cuando tú naces, tienes dos propósitos. Uno el del ego, otro el del espíritu. No conoces ninguno. ¿Qué hace la información espiritual? Explicarte que hay dos propósitos, que no conoces ninguno, pero que te has estado desenvolviendo en tu vida hasta que apareció la información espiritual con respecto al primero de los propósitos cuyo desenvolvimiento ha conocido tu mentecita material, que es el del ego, es el de la mortalidad, vulnerabilidad, sufrimiento, escasez, necesidad, etcétera, etcétera. Y entonces tú lo reconoces y dices, pues sí, claro, ese lo he vivido. Y la información espiritual te dice, bueno, pues ese es falso. Ese es falso. Y la prueba es que no eres feliz. Hay otro propósito, que es, al vivir estas experiencias, revelarte quién eres. Este epígrafe, el cuerpo como medio o como fin, es sumamente interesante porque el cuerpo es el principal símbolo que ha establecido el soñador ya involucionado y egoico para que un fragmento mental suyo viva estas experiencias. El principal símbolo, la principal herramienta por la cual el ego pone de manifiesto su propósito de vivir los opuestos, para cada uno de nosotros es el cuerpo. Y entonces, como el ego no quiere que la mentecita material se dé cuenta de que hay un propósito establecido por él, el propósito oscuro, el propósito opuesto a su naturaleza original, pues entonces hace todo lo posible porque no te des cuenta de que todo esto es un diseño con ese propósito. Y por eso la mentecita material, el fragmentito, nace ex novo, nace sin información, para que se crea que es un cuerpo, para que se crea que todo esto es real, para que desconozca que todo esto lo hace él mismo en otras instancias de su mente, colectiva e individualmente, para que desconozca todo esto. Ese es el cuerpo como fin.
el ego pretende que tú creas que eres un cuerpo. Con lo cual, para el ego, el cuerpo es un fin. Pero luego el espíritu, en su plan de ayuda, te da otra información. Te llega un libro azul y te dice ese libro azul, mira, había otro propósito cuando la parte de tu mente superior, involucionada por el sueño, por vivir la irrealidad, egoica, diseñó todo esto. Había otro propósito que lo estableció Dios cuando empezaste a soñar. Lo estableció tu Padre, tu Creador, de quien procedes, a quien debes tu naturaleza. Y ese propósito, ese otro propósito, se realizó no para engañarte y que te quedases aquí aprisionado creyendo que eres un cuerpo, sino para que te dieses cuenta de ese diseño que se estableció para engañarte, y no solo eso, sino para que vieses que es falso y para que recordases quién eres en verdad. Y ese es el segundo propósito que te vengo a enseñar. Y para que recuerdes quién eres en verdad, tienes que olvidar quién crees que eres aquí. Tú aquí crees que eres un cuerpo, el cuerpo como fin, y sin embargo, tú lo que eres es espíritu. Y el espíritu es unidad absoluta con el resto de la vida, con el resto de seres, con el resto de mentes que han expresado un pensamiento creativo único, individualizado, personalizado y eternizado. Y vives en una unidad. Y tu naturaleza es la unidad. Y la unidad está en plena comunicación, relación, comunión con todas las demás identidades que forman esa gran familia. Y por lo tanto, el único propósito válido para obedecer y alinearte con tu naturaleza que le puedes dar aquí al cuerpo es como medio. Y el principal propósito aquí, el principal objetivo que puedes perseguir cuando consideras al cuerpo como un medio es que sirva como medio de comunicación, porque en este diseño de separación opuesto al tuyo de unidad, lo que más te puede aproximar, y lo repetimos, a la unidad es la comunicación, porque te lleva a la relación, porque te lleva a la comunión de intereses y te lleva a la consciencia de unidad. Bueno, eso es un poco el resumen de lo que implicaba este primer punto al que dedicamos 1 hora y cuarto. Ahora vamos a intentar ir un poco más ligeros, ya comprendida toda esta cuestión de qué implica el cuerpo como medio, como fin, y vamos, sin más, a empezar con el punto 2. El cuerpo existe en un mundo que parece tener dos voces que luchan por su posesión. La voz del ego, propósito del ego, sufrimiento, limitación, morir y matar, ataque. Y el propósito del espíritu, recordar quién eres. El cuerpo existe en un mundo. Esto lo dice Jesús en este nivel de aquí. Esto, en el nivel de allí, en el nivel no dualista, Jesús lo hubiese dicho. El cuerpo parece que existe en un aparente mundo que parece tener dos voces que luchan por su posesión. Bien, en todos nosotros están esas dos voces. Siempre se ha hablado de el angelito y el diablito, uno que te lleva al bien y otro que te lleva al mal, en ese sistema de pensamiento polar que tienes, el de los opuestos, en el que la creencia en el mal te hace establecer uno de los polos falsos y a partir de ahí tú generas el otro polo, que es el del bien, que es igual de falso, porque es el de tu bien, el del bien del mundo,
no el de la naturaleza y la esencia de lo que es, que nos hemos olvidado de ella, ¿eh? Entonces, bien, el cuerpo existe en un mundo que parece tener dos voces que luchan por su posesión. En esta percibida constelación, en este percibido conjunto de cosas, algunas de las cuales son falsas y una es verdadera, que es esa voz del espíritu en ti, y las demás son falsas. En esta percibida constelación se considera el cuerpo como capaz de alternar su lealtad de una a otra. Todos nosotros oscilamos entre los dos polos de la mentalidad de los opuestos, del bien y del mal, y entonces, por ese principio de ritmo del que nos habla el Kybalión, pues entonces le damos lealtad a una de las dos voces en cada momento. ¿De acuerdo? Por ahora, todo este sistema de pensamiento sigue siendo falso, dado que tenemos el mal falso y el bien correspondiente a ese mal, el bien opuesto a ese mal. Si el mal es falso, el bien opuesto a ese mal es falso también, es un bien del mundo. Pero bueno, estamos ahí oscilando, ¿eh? El angelito y el demonio, ¿eh? que al final acaban prevaleciendo. No obstante, aunque esa voz del angelito la interpretemos dentro del concepto de bien del mundo, en realidad lo que te quiere mostrar es que tampoco el aparente bien del mundo es verdadero y te quiere mostrar un orden de realidad superior. Quizás para algunos, muy identificados con el polo del mal, quizás antes haya que empezar una tendencia hacia el polo del bien tal cual lo conoce el mundo, para luego ya trascender ambos e irse a lo que es. Quizás sean dos fases para muchas personas, ¿de acuerdo? En realidad para todos nosotros son dos fases. Primero, corregir la percepción, trascender el polo del mal hacia el polo del bien, que aunque falso, ya apunta hacia la salida de esta escala de opuestos, ya apunta el bien hacia la salida de esta polaridad y se puede trascender mejor que desde la mentalidad situada en el mal, ¿de acuerdo? Bien. En esta percibida constelación se considera al cuerpo como capaz de alternar su lealtad de una a otra, haciendo que los conceptos de salud y enfermedad tengan sentido, pues dos opuestos, enfermedad y salud. Y entonces tú siempre estás intentando huir de la enfermedad, que es rechazable, e irte hacia la salud que es aceptable. Pero ¿qué salud? El espíritu no conoce ese concepto, ¿de acuerdo? Por eso ahí os dais cuenta de que el bien del mundo en este binomio salud y enfermedad es también falso, ¿de acuerdo? Dado que se aplica habitualmente o al falso símbolo por el cual tú adquieres una identidad física, el cuerpo, o al falso símbolo por el cual tú adquieres una identidad civil y social, la mentecita material, ¿de acuerdo? Bien, el ego, como de costumbre, da lugar a una confusión fundamental entre los medios y el fin. Con este sistema polar de salud y enfermedad, el cuerpo lo que está es consolidando en tu mente la idea de que eres un cuerpo, el ego está consolidando en tu mente la idea de que eres un cuerpo y ocultándote la realidad y te entretiene entre la salud y la enfermedad. Y tú crees que tienes que pasar de la enfermedad hacia la salud y evitar la enfermedad y estar en la salud del mundo y no te das cuenta de que todo eso es una falsedad del diseño para impedirte darte cuenta de que tú no eres un cuerpo.
El ego, como de costumbre, da lugar a una confusión fundamental entre los medios y el fin. Te crees que tu cuerpo es un fin en sí mismo. Ya decíamos que cuando el cuerpo ataca es para solucionar una situación. Hay una manzana, yo tengo hambre, el otro también, le asusto y le golpeo para que se vaya y conseguir sobrevivir yo. Y entonces doy fin a un conflicto, cuerpo como fin, doy fin al conflicto. El cuerpo lo ha realizado, ha atacado y ha dado fin. El cuerpo ha actuado de forma finalista y ahora se come la manzana y sobrevive, porque es el fin, que el cuerpo sobreviva. Eso es lo que nos ha hecho creer el ego. Y nos ha hecho confundir la realidad. La realidad es que, según el propósito del espíritu, el cuerpo es un medio. Fíjate que igual, según el propósito del ego, también podría considerarse al cuerpo un medio. Si el ego considera el cuerpo como un medio para conseguir sus propósitos. Imaginaos todos los propósitos del mundo, todos los falsos propósitos del mundo. Sobrevivir, obtener, apropiarse, vanagloriarse, predominar, dominar, prevalecer, imponerse. Todos esos son los fines del ego y los consigue dándole apariencia de finalidad al cuerpo. Si el cuerpo no tuviese esa apariencia de finalidad, todos esos propósitos no tendrían sentido. Esos propósitos mundanos del ego no tendrían sentido, porque solo se pueden conseguir con el cuerpo. ¿De acuerdo? Si no tienes cuerpo, ¿quién consigue todas esas cosas mundanas? Pues nadie. Al considerar al cuerpo como un fin, el cuerpo no tiene realmente utilidad para el ego, puesto que el cuerpo no es un fin. Fijaos que incluso cuando el ego considera al cuerpo ocultándotelo un medio para conseguir otros fines mundanos, como por ejemplo, pues atacar, incluso cuando eso ocurre, lo que está es consiguiendo maravillosamente, magistralmente, ocultarte la realidad. Es decir, el cuerpo que no existe, creyéndote tú que es el fin, consigue los fines del ego, que son atacar, apropiarse, obtener, actuar conforme a su mentalidad de los opuestos, de necesidad, de escasez, de vulnerabilidad. Entonces, considerando tú el cuerpo como fin, habiendo sido tú engañado por el ego para considerar que el cuerpo es un fin, consigues los propósitos del ego, en este caso de la mente planificadora, que ha situado aquí a esa mentecita material a vivir todo esto. El ego consigue que su hijo material, es decir, el soñador consigue que su fabricación material ejecute todos los propósitos que él ha perseguido con estas experiencias. Atacar, obtener, pues alimentarse como para acreditar que es un cuerpo fatal y que puede morir y entonces sobrevive y así pues acredita esa vulnerabilidad. Entonces, mostrándote el ego a ti que el cuerpo es un fin, consigue sus propósitos. Entonces, él lo utiliza también como medio, pero a ti te dice que es un fin. Tú consigues que el cuerpo sobreviva, realizando todas esas cuestiones que son opuestas a su naturaleza. Su naturaleza espiritual no tiene que sobrevivir. Creyendo que eres un cuerpo, sí crees que tienes que sobrevivir. Y entonces realizas todo eso. Que el ego
quiere que realices, que en un nivel superior de tu mente sea planificado para que este nivel inferior lo realice. Y entonces el ego tiene fines y utiliza al cuerpo como medio y a la mentecita material que tú crees que eres ahora también la utiliza como medio. Y para eso la engaña haciéndola creer que es el cuerpo. Esto es un poco complejo, pero creo que se está entendiendo perfectamente. Al considerar el cuerpo como un fin, el ego te engaña y quiere que te convenzas de que eres un cuerpo y que es tu único fin sobrevivir. Al considerar el cuerpo como un fin, el cuerpo no tiene realmente utilidad para el ego, puesto que el cuerpo no es un fin. Para el ego también es un medio para obtener sus propósitos mundanos: atacar, obtener, vanagloriarse, predominar, sentir la separación y el ataque y el poder, y incluso pues el sufrimiento, todo lo que implica creerse que eres un cuerpo, hace que para el ego el cuerpo sea un medio para conseguir sus propósitos, que es tener esas experiencias. Debes haber notado una descollante característica en todo fin que el ego haya aceptado como propio. Cuando lo alcanzas, te deja insatisfecho. Bien, supongamos propósitos del ego en este mundo. Enriquecerse, tener poder, tener la abundancia del mundo, tener el reconocimiento del mundo. Bien, la prueba de la falsedad de esos propósitos y del medio que utiliza el ego, que te hace creer que es un fin, que es el cuerpo, para obtenerlos, es que tú que estás ahí detrás, tú como espíritu, que no te reconoces como tal, no alcanzas satisfacción nunca, porque al ser todo propósitos basados en la falsedad, no te pueden satisfacer, ni llenar, ni realizar, ni hacer sentir la plenitud de tu naturaleza real. Con lo cual, el ego, engañándote y haciéndote creer que el cuerpo es un fin, te tiene de acá para allá como una marioneta, buscando cumplir unos propósitos, prometiéndote a cada propósito que consigues que a cada propósito que persigues, que ese te va a satisfacer por fin, engañándote en eso, no satisfaciéndote: ya soy rico y ¿ahora qué? Porque no soy feliz, y persiguiendo el siguiente. Y estar con parejas bonitas y estar con todo lujo de fastos en tu vida, y te va llevando como una marioneta y te dice: ya verás que ese propósito, ese sí que va a ser el que te satisfaga. Y entonces te está continuamente engañando. Pero el engaño más fundamental es que te hace creer que eres un cuerpo. Porque si tú no creyeses que eres un cuerpo, no perseguirías sus propósitos y no le serviría al ego el cuerpo como medio. Tiene que convencer a la mentecita material de que es un cuerpo y de que el cuerpo es fin, para que la mentecita material vaya como una marioneta a conseguir la finalidad del cuerpo y de esa forma ir consiguiendo los propósitos del ego. Sin embargo, no se pueden conseguir. Cuando los vas alcanzando, te va dejando insatisfecho, porque tu naturaleza real, que está de fondo, no se puede contentar ni con este diseño, ni con una multitud de capas que oculten tu naturaleza real y que te hagan creer lo contrario. Tu naturaleza real de fondo sigue estando ahí.
Entonces puedes estar completamente convencido, incluso intelectualmente, que has conseguido todo. Esto vuelve a recordar esa famosa escena que nos han mostrado sobre los últimos momentos de vida de Steve Jobs, cuando reflexiona y dice que, bueno, literalmente lo dijo como lo dijese, pero al final podría traducirse como cambiaría todo el éxito que he tenido en mi vida, material y mundano, por más amor. Y bien, pues finalmente, después de haberte creído que te satisfacía todo, cuando ya te enfrentas a la pérdida de todo, te das cuenta, no me satisfacía nada, era falso, nunca estuve satisfecho. Ahora sé que lo único que me podía haber satisfecho en este mundo no era nada de esto, sino que era el amor. Y fíjate, imagínate Steve Jobs diciendo, ojalá hubiese utilizado el cuerpo como medio de comunicación para conseguir más relación, más comunión, más conciencia de unidad y más amor, en vez de utilizarlo como fin, que en realidad es como medio para los propósitos del ego, de esa mente planificadora superior de Steve Jobs, que consiguió finalmente el que este extraordinario personaje al final de su vida hiciese ese reconocimiento final. Bueno, sigue diciendo, bueno, repetimos, el ego, como de costumbre, da lugar a una confusión fundamental entre los medios y el fin. A ti ya te da lugar a esa confusión, porque te hace pensar a ti que el cuerpo es un fin y, sin embargo, para él es un medio. Al considerar el cuerpo como un fin, el cuerpo no tiene realmente utilidad para el ego. El ego quiere otro propósito. Te tiene que convencer a ti de que es un fin para lograr su otro propósito. No tiene realmente utilidad para el ego, puesto que el cuerpo no es un fin. Claro, el cuerpo no es un fin ni para el propósito del ego ni para el del espíritu. Para ti te convence de que es un fin porque él consigue su propósito mediante ese engaño. Debes haber notado una descollante característica en todo fin que el ego haya aceptado como propio. Cuando lo alcanzas, te deja insatisfecho. Claro, son falsos. Por eso es por lo que el ego se ve forzado a cambiar incesantemente de un objetivo a otro. Ya he conseguido una pareja muy bonita, pero como a mi naturaleza real, diría el espíritu, no le va a satisfacer esa belleza física, sino la relación que se pueda establecer amorosa entre, pues entonces fuera, y a otra, y a otra, y a otra, y a otra, y a otra. Por eso es por lo que el ego se ve forzado a cambiar incesantemente de un objetivo a otro, para que sigas abrigando la esperanza de que todavía te puede ofrecer algo. Te tiene que mantener engañado hasta el final del capítulo, hasta el final de la acción en esa escena, hasta el final, hasta que acabe. 3. Ha sido muy difícil superar la creencia del ego de que el cuerpo es un fin. Ha sido muy difícil superar el engaño que te ha realizado el ego para que creas que el cuerpo es un fin. Porque esta idea es análoga a la creencia de que el ataque es un fin. Y tú con el ataque has creído que solucionabas tus problemas de supervivencia física, social y civil.
has creído con el ataque que lo solucionabas. Eran testigos demasiado poderosos. ¿Cómo que no me ha solucionado el ataque? He conseguido esto, que si no lo hubiese conseguido no hubiese sobrevivido, si no me hubiese comportado de esa forma con los demás, dando codazos por el mundo para imponerme yo y no otros, sobrevivir en la competencia de la lucha de la vida. ¿Cómo que no me ha sido útil? Claro que me ha sido útil. Si ese testigo de cargo que ha presentado el ego a ti como jurado te ha convencido completamente, ¿cómo no vas a estar convencido de que el cuerpo es un fin? Si lo que ha conseguido el ataque es para la supervivencia del cuerpo. Ha sido muy difícil superar la creencia del ego de que el cuerpo es un fin porque esta idea es análoga a la creencia de que el ataque es un fin y soluciona algo. El ego tiene un marcado interés por la enfermedad. Fíjate, ya entendemos por qué el ataque ha consolidado la idea de que eres un cuerpo. Porque el ataque falso ha permitido que el cuerpo sobreviva, falso, y falsedad sobre falsedad, en una mentecita a la que siempre le han contado lo mismo, pues el engaño es completo, perfecto, 100%, sin fisuras. Pero el ego utiliza otros medios para consolidar ese engaño. Porque tú nunca has considerado un tercer elemento que surge aquí. Cuerpo, ataque, enfermedad. Nunca lo has considerado como un ataque a ti mismo. Entonces, la enfermedad contra la que tienes que luchar para conseguir una pretendida salud, consolida en tu mente el que eres un cuerpo. Oye, si yo no fuese un cuerpo, ¿por qué sufro estas enfermedades? Claro que soy un cuerpo. El ego tiene un marcado interés por la enfermedad. Si estás enfermo, ¿cómo podrías refutar su firme creencia de que no eres invulnerable? El ego te dice, eres un cuerpo, eres vulnerable, te vas a dar cuenta de eso pronto en cuanto empieces a caminar por el mundo. Y entonces, ¿cómo vas a pensar tú lo contrario si en cuanto empiezas a caminar por el mundo, sufres en tu cuerpo todas las consecuencias de ese caminar por el mundo? Desgracias, accidentes, un cuerpo menos útil que el de los demás, menos hábil, más feo, que enferma. ¿Cómo podrías refutar la creencia de que no eres invulnerable? ¿Cómo podrías convencerte de que eres invulnerable y de que eres espíritu y de que nada te puede hacer daño si continuamente hay testigos que te acreditan que eres un cuerpo? Para que no escuches la voz del espíritu. Llega la voz del espíritu, que la escuchas mediante la inspiración, la intuición, la creatividad, son los sentidos internos. Llega la voz del espíritu, dice, no, no eres un cuerpo, eres espíritu, date cuenta de que nada en el mundo te satisface, solo el amor es lo único real aquí. Imagínate esa intuición, mostrándosete a través de esa emoción profunda, sutil, y el ego, dándose cuenta de que el enemigo está en casa, la voz que habla por Dios, se revuelve y reacciona vengativo y te acredita con testigos que tú eres un cuerpo. ¿Cómo? Enfermando,
viendo cómo el cuerpo soluciona con el ataque situaciones, entonces tú no haces caso a la voz que habla por Dios en ti, dado que la voz que habla por el ego está convocando, como dice a continuación este mismo epígrafe, testigos previamente comprados para que te acrediten constantemente lo que él pretende, que es convencerte de que eres un cuerpo. Este es un razonamiento atractivo desde el punto de vista del ego, porque encubre además el ataque obvio que subyace a la enfermedad. De esta forma, el ego consigue uno de sus propósitos al realizar todo este diseño, que es atacar. Atacar es falso, es lo contrario del amor, el odio, manifestado y ejercido. Él lo consigue. Tu cuerpo ataca a otros cuerpos y consigue cosas, al menos momentáneamente. Tu cuerpo se ataca a sí mismo y consigue también esa experiencia de ataque, pero esta vez lo disfraza de enfermedad. No es tu cuerpo el que se está atacando a sí mismo. Para ti es sencillamente que lo que eres es vulnerable y se puede extinguir. Encubre el ataque, que es el propósito del ego, hacia todos y hacia todo, incluido hacia ti. Sigamos insistiendo en que el ego es la parte de tu mente involucionada como consecuencia del proceso de separación, con la que estás plenamente identificado debido a un diseño realizado por ella misma. Este es un razonamiento atractivo desde el punto de vista del ego. Si enfermas, ¿cómo vas a hacer caso a la voz del espíritu que te dice que eres invulnerable? ¿Cómo que eres invulnerable? Pero si sufres tremendamente postrado en esa cama, te estás consumiendo, te estás extinguiendo, te estás pudriendo, te estás muriendo. ¿Qué espíritu eres? Es muy atractivo para el ego porque además de acreditarte, de seguir engañándote y volver a acreditarte que eres un cuerpo, está poniendo de manifiesto uno de sus propósitos fundamentales, que es el ataque. Y esta vez a ti mismo, a su fabricación, a su héroe en el sueño, a su fragmento, a sí mismo. Así alcanza la locura y la demencia del ego. Este es un razonamiento atractivo desde el punto de vista del ego porque encubre el ataque obvio que subyace a la enfermedad. Si reconocieses esto y además, si reconocieses este ardid, este engaño, y además te opusieras al ataque, primero, no soy un cuerpo. Segundo, no apoyo ningún tipo de ataque. Ninguno. Externo. Borro el ataque de mi mente como consecuencia del destierro de la creencia en el mal de mi mente. Y entonces tampoco se manifestaría el ataque interno a través de la enfermedad, el autoataque. Si reconocieses que no eres un cuerpo y que el ego te está engañando y además te opusieras al ataque, no podrías, tú como ego, utilizar la enfermedad como un falso testigo para defender la postura del ego. No era tú como ego, era tú como tu verdadera identidad que subyace y a la que hay que recordar quién es, el decisor. ¿De acuerdo? Si reconocieses esto y además te opusieras al ataque, no podrías utilizar la enfermedad como un falso testigo para defender la postura del ego. Tú,
hijo de Dios, que estás viviendo aquí estas experiencias, te recuerdo que estás soñando, que estás bajo un diseño de fuerte limitación, sofisticadísimo, para vivir unas experiencias opuestas a naturaleza y que además has diseñado tú mismo. Y ahora te digo, diría Jesús, y ahora te dice, si reconocieses esto y además te opusieras al ataque, no podrías utilizar la enfermedad como un falso testigo para defender la postura del ego de que eres un cuerpo. Porque si reconocieses todo lo que está ocurriendo y te opusieses a cualquier modalidad de ataque, entonces estarías inhibiendo el ataque sobre ti mismo también y por lo tanto la enfermedad. Eso nos está diciendo Jesús. 4. Es difícil percibir que la enfermedad es un testigo falso, ya que no te das cuenta de que está en total desacuerdo con lo que quieres. Es difícil percibir que la enfermedad es un testigo falso, ya que no te estás dando cuenta, no caes, no comprendes cabalmente que la enfermedad está en total desacuerdo con lo que quieres. Lo que quieres profundamente es recordar tu naturaleza real. La enfermedad es un engaño más que te lo impide. Pero es difícil que tú lo percibas así. Es difícil que percibas así ese engaño, dado que con todo este diseño realizado por la parte planificadora de tu mente egoica, no podrías caer en esto salvo en dos situaciones: o con muchísimas experiencias acumuladas de sufrimiento hasta llevarte a un nivel de intolerancia, o con un acelerador de comprensión que es esta información espiritual. Si no estuviese esta información espiritual que te estuviese explicando lo que ocurre, tú estarías en esa rueda de engaño, creyendo que eres un cuerpo, sobreviviendo, por lo tanto, persiguiendo objetivos de sufrimiento y ataque planificados por tu mente superior planificadora egoica y sufriendo tremendamente. Pero expresamente, aparentemente, pareciendo todo ello que te hace sobrevivir al final. Y acreditándote la enfermedad, la vulnerabilidad de tu naturaleza. Y por lo tanto, sellando en ti la creencia arraigada, consolidándola con cimientos de hierro, de que eres ese cuerpo. Este testigo de la enfermedad, por consiguiente, parece ser inocente y digno de confianza, debido a que no lo has sometido a un riguroso interrogatorio. Si lo hubieses sometido a un riguroso interrogatorio, pues te hubieses dado cuenta del engaño. ¿Cómo es posible que persiguiendo todos los propósitos del mundo no sea feliz? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí en realidad? ¿Quién me está engañando? ¿Me estaré engañando a mí mismo?
¿será verdad eso que a veces siento que me hace resonar con la relación, con la paz, con la unión, con la alegría, y me hace rechazar todo lo que el mundo me dice que hay que hacer? Y entonces, ese interrogatorio riguroso, dice Jesús, de haberlo hecho, ¿no considerarías a la enfermedad un testigo tan vital en favor de la postura del ego? Porque te hubieses empezado a dar cuenta por ti mismo, después de mucho sufrimiento, y esto ha ocurrido ya, de que hay un engaño en todo esto, y que no solo el mundo es un velo de ilusión, sino que también tu cuerpo es una herramienta expresamente manifestada para ello. Una afirmación más honesta, dice Jesús, sería que los que quieren al ego están predispuestos a defenderlo. ¿Qué nos quiere decir aquí Jesús? A la larga, la voz del Espíritu en tu mente te hubiese llevado muy a la larga, ¿o no? Te hubiese llevado a ese nivel de intolerancia al sufrimiento que te hubiese ocasionado realizar ese riguroso interrogatorio sobre la naturaleza de la realidad de lo que vives. Y poco a poco hubiese conseguido guiarte. En tal caso, de haber ocurrido así ya, ¿no considerarías a la enfermedad un testigo tan vital en favor de la postura del ego? ¿Te hubieses dado cuenta del engaño del ego con la enfermedad para consolidar tu creencia de que eres vulnerable, de que eres este cuerpo? ¿Te hubieses dado cuenta de ese engaño? Tú te preguntas ahora, ¿cómo me podría haber dado cuenta de ese engaño? Bueno, pues antes no había libros y sin embargo, quizás gracias a el no tener unas experiencias tan volcadas en la intelectualidad, hacían que el ser humano atendiese más sus sentidos internos, que le acababan acreditando la falsedad de todo este diseño. Pero te dice Jesús una cosa para que la reflexiones. Si no has alcanzado por ti mismo la conclusión de que todo esto es falso y de que no eres un cuerpo, por ti mismo, escuchando la voz del Espíritu, sin este tercer nivel de ayuda que implica que yo, Jesús, bajo aquí a enseñarte las cosas de palabra o que luego canalizo este libro para que las leas. Si te hubieses dado cuenta en el segundo nivel de ayuda de la escucha de la voz del Espíritu en ti, hubiese ocurrido que empezarías a dudar ya de todo esto. Correcto. Si no lo haces, e incluso puede ser que no lo hagas a pesar de que yo bajo y me personalizo como hombre y luego te canalizo información, si a pesar de eso sigues queriendo dar fe a los testigos que convoca el ego para convencerte de que eres un cuerpo, a pesar de que ya te lo estoy diciendo yo que lo puedes comprobar por ti mismo, quizás deberías hacerte a ti mismo una afirmación más honesta, que es que los que quieren al ego están predispuestos a defenderlo. Igual es que, a pesar de que se te cuente la verdad de lo que está ocurriendo y se te diga que lo puedes comprobar, no obstante, le sigues dando valor a este diseño.
y no lo quieres abandonar, y le sigues dando valor al cuerpo como fin, y te gusta esa interactuación de lo que consigue el cuerpo como fin, y a pesar de que, te digo, de que estás engañado por una parte de tu mente que lo que quiere es que sufras y obtener esas experiencias, a pesar de eso puede ser que tú sigas valorando el mundo y no te importe seguir un poco más disfrutando de los parabienes que supone creerte un cuerpo, porque también está el falso opuesto del placer. Y quizás no estés dispuesto a abandonarlo. Una afirmación más honesta sería reconocer que puede ser que sigas queriendo lo que el ego te plantea. Ahora que ya te he hecho consciente de todo el ardiz que realiza contigo, puede ser que estés un tiempo más en el que, por un lado, te preguntas que por qué no hay progreso espiritual en ti, pero por otro, puedes estar secretamente convencido de que el progreso espiritual puede esperar al final de tu vida, que ahora te toca vivirla. Y puede ser que disfrutes con la lucha que el ego te ha planteado en este diseño. Y puede ser que disfrutes con los placeres con los que el ego, convocados como testigos, te quiere seguir haciendo valorar al cuerpo. Por lo tanto, se debe desconfiar desde un principio de los testigos que el ego elige. Si crees que no puedes dejar de valorar el mundo todavía, al menos sé honesto, di, pues mira, es que a mí todavía me gusta un poquito todo este diseño egoico. ¿Qué quieres que te diga? Entonces te dice Jesús, vale, pero al menos si queda una última disposición en ti, aunque sea después de disfrutar un poquito de este mundo, sí me quiero salvar y sí quiero reconocer quién soy, primero, realízate la honesta afirmación de que todavía valoras al mundo y segundo, empieza a desconfiar de los testigos que el ego elige, porque eso que valoras y que piensas que todavía te puede reportar placer de algún tipo, al final te darás plena cuenta de que solo era dolor. Entonces, para que no haya un desengaño final demasiado radical y abandones el engaño del ego tras mucho sufrimiento, ya te voy yo diciendo que te plantees ir desconfiando de los testigos que el ego elige para mantenerte engañado pensando que en el placer de convencerte de que eres un cuerpo hay utilidad. Que vayas desconfiando de todo eso, porque ese placer no existe, porque confundes placer y dolor. El ego, te explica Jesús, no convoca testigos que disientan de su causa, de la misma manera en que el Espíritu Santo tampoco lo hace. Nadie lleva a un juicio testigos que van a declarar contra él, lógicamente. Pero he dicho que juzgar es la función del Espíritu Santo para la cual él está perfectamente capacitado. El Espíritu Santo finalmente ganará ese juicio con sus testigos, ese juicio en el cual tú eres el juez entre el mundo y Dios. El Espíritu Santo finalmente ganará ese juicio, aunque puede ser un juicio largo. El ego va a ir llevando sus testigos para que sigas pensando que eres un cuerpo y que todo esto es real. El Espíritu, por medio de sus agencias reveladoras, una de ellas esta, te va a decir, Dios está en ti, puedes escuchar su voz. Tu naturaleza es la misma que la de Dios, está en ti también, puedes descubrirla. Y tú decidirás
a qué testigos hacer caso, porque el Espíritu Santo también va a convocar sus testigos. Te va a decir, te voy a acreditar cuál es tu naturaleza, porque te voy a acreditar que poniendo en práctica una determinada información que te doy, te vas a sentir en paz, dicha y gozo profundo, estable y duradero. Y, sin embargo, siguiendo los propósitos del ego, de lo que te dice el mundo que tienes que hacer, solo vas a encontrar sufrimiento. Antes o después, confundirás muchas veces placer con dolor, pero cuando el placer se desvanezca, después de perseguir todos los fines que el ego haya aceptado como propios, al alcanzarlos te dejará insatisfecho y te darás cuenta finalmente de la falsedad de los testigos del ego y te darás cuenta finalmente de la veracidad de los testigos del Espíritu Santo. Y emitirás el juicio final y dirás, soy un perfecto hijo de Dios. Espíritu soy, un santo hijo de Dios, libre de toda limitación, a salvo, sano, pleno, libre para perdonar y libre para salvar al mundo. Eso lo dice un curso de milagros de lo que eres. Acabarás juzgándote así. Abandonarás la apariencia de veracidad de los testigos del ego. Puede ser que todavía no. Puede ser que por ahora lo más honesto que puedes realizar es que todavía quieres al ego y quieres al mundo y estás predispuesto a defenderlo. Pero acabará ocurriendo que irás reconociendo la realidad. Y en este caso concreto de este epígrafe te darás cuenta de que, según el propósito del espíritu, el cuerpo no es nada más que un recurso de aprendizaje, un medio para que pongas en juego incluso en el nivel más profundo del sueño tu auténtica naturaleza real de unidad amorosa, utilizándolo como medio de comunicación para entablar relación que llegue a comunión y finalmente a conciencia de unidad. Y todo lo demás, como Steve Jobs al final de su vida, pues te das cuenta de que es efímero, evanescente y no concluyente para ninguna satisfacción. Bien, mas cuando el ego actúa como juez, te estoy avisando, dice Jesús, hace todo menos juzgar imparcialmente. El ego es un zorro habilidoso. Estas fueron palabras literales de Jesús en su vida cuando hablaba de Herodes. Es un zorro habilidoso porque Herodes le hizo una jugada a José, su padre, no pagándole unas cantidades que le debía, dado que le había hecho su padre, que primero era carpintero, pero luego era contratista, pues unas obras en uno de los palacios que tenía por allí, y entonces al final le acabó sin pagar. Jesús de joven pues se indignó. Jesús era hombre también, se indignó. Entonces, bueno, pues dijo que Herodes era un zorro habilidoso. Bueno, pues el ego es un zorro habilidoso. Hace todo menos juzgar imparcialmente. Cuando el ego convoca a un testigo, lo ha convertido de antemano en un aliado. Bueno, 5. Vamos a intentar acabar el epígrafe. Todavía sigue siendo cierto que el cuerpo, de por sí, no tiene ninguna función porque no es un fin. Te dice Jesús, a pesar de que te has convencido hasta, como se dice aquí de forma coloquial, hasta el corvejón, te has convencido hasta el corvejón de que eres un cuerpo, a pesar de eso, y aunque yo te lo diga, lo tienes tan integrado que tardarás en desintegrarlo, a pesar de eso, todavía sigue siendo cierto, te dice Jesús,
que el cuerpo de por sí no tiene ninguna función porque no es un fin. El cuerpo de por sí, al cuerpo le otorgas tú las funciones. Puedes otorgarle las falsas funciones del ego mientras estés identificado con el ego, o puedes otorgarle las funciones verdaderas del espíritu. Cuando te reidentifiques, renazcas en el espíritu. Y podrás comprobar que unas son falsas y otras son verdaderas porque unas te colmarán de satisfacción y otras nunca lo harán. Así de claro. El ego, no obstante, establece al cuerpo como un fin porque, como tal, su verdadera función queda velada. Claro, el ego te convence de que eres un cuerpo y así consigues el propósito de su planificación de obtener experiencias opuestas a su naturaleza, experiencias de sufrimiento. Tú, creyendo que eres un cuerpo, estás satisfaciendo a la parte enloquecida de tu mente que busca sufrimiento. Y tú, parte de la mente que vive estas experiencias aquí, lo hace con total verosimilitud. Soy un cuerpo. Ataco, sobrevivo, domino, conquisto, seduzco, desprecio, sufro, enfermo y muero. Soy un cuerpo. Y tu mente superior egoica planificadora obteniendo esas experiencias. Este es el propósito de todo lo que el ego hace. Su único objetivo es hacer que se pierda de vista la función de todo. No te ha contado por qué te quiere convencer de que eres un cuerpo. No te ha contado sus propósitos. Él utiliza el cuerpo como medio, convenciéndote a ti de que el cuerpo es un fin. Él lo utiliza como medio para sus fines y te tiene secuestrado en este ardiz. El espíritu te quiere decir que el cuerpo nunca puede ser un fin. En este sentido coincide con el ego. Que te olvides de que eres un cuerpo y que lo más que puedes hacer para darte cuenta real y comprender lo que sucede y desidentificarte de la locura del ego es empezar a usarlo para tender hacia tu naturaleza real de unidad, comunicar, para relacionarte, para tener comunión de intereses, para tener conciencia de unidad. Este es el propósito de todo lo que el ego hace. Su único objetivo es hacer que se pierda de vista la función de todo. La función trascendente de todo. De todo. Hay dos propósitos trascendentes aquí, el del ego y el del espíritu. Y hay una infinidad de propósitos falsos que el mundo establece. En sí, el ego contribuye a este engaño. Si tú te crees un cuerpo, vas a hacerme todos los propósitos que quiero que me hagas. Pero el ego lo considera un medio y a ti te convence de que es un fin. Y el espíritu te dice, es un medio, no es un fin, y además, para otras cosas diferentes a las que el ego quiere, que por eso te ha convencido de que el cuerpo es un fin y de que eres un cuerpo. Porque si te hubiese dicho el cuerpo es un medio, lo siguiente que hubieses hecho es preguntarle, ¿ah, sí? ¿Y entonces yo quién soy? Aunque alguna vez se lo has preguntado y él te ha dicho, eres yo, como cuando hablaban Sméagol y Gollum, eres yo. ¿Quién crees que te defiende? ¿Qué harías sin mí? Un cuerpo enfermo no tiene sentido. No puede tener sentido porque la enfermedad no es el propósito del cuerpo. Esto es la información espiritual para que despiertes de esa idea.
Un cuerpo no tiene sentido. No puede tener sentido, porque la enfermedad no es el propósito del cuerpo. La enfermedad tendría sentido solo si las dos premisas básicas en las que se basa la interpretación que el ego hace del cuerpo fuesen ciertas, que el propósito del cuerpo es atacar y que tú eres un cuerpo. Si tú eres un cuerpo, no hace falta que pienses mucho porque es lo que piensas ahora. Y el propósito del cuerpo es atacar externamente para sobrevivir, vaya, que la enfermedad es un ataque contra ti mismo. ¿Le ves el sentido ahora? Ah, es verdad, claro. Ahora entiendo lo que pretende el ego. Mantenerme engañado con todos los ardides que hagan falta para conseguir su propósito de atacar y consolidar mi falsa creencia en que yo soy un cuerpo. La enfermedad tendría sentido solo si esas dos premisas que usa el ego para convencerte fueran ciertas, que eres un cuerpo y que el propósito del cuerpo es atacar. Entonces sí tendría sentido la enfermedad. Pero como yo te estoy diciendo que ni eres un cuerpo, ni el propósito real del cuerpo, válido y verdadero, es atacar, sino comunicarte porque es tu naturaleza real, entonces vas a darte cuenta ya finalmente de que la enfermedad no tiene ningún sentido y que te la dejes de generar tú mismo inconscientemente, que amplíes tu conciencia para abarcar las falsas ideas que determinan que te generes tú mismo la enfermedad en tu cuerpo inconscientemente por haber confiado en los ardides de la parte de tu mente egoica planificadora y del diseño sofisticadísimo que has realizado para mantenerte en el engaño. Sin estas dos premisas, que tú eres un cuerpo y que el propósito del cuerpo es atacar, siendo ambas falsas, la enfermedad es inconcebible. Ahora, si tú crees que es un cuerpo, ¿qué es lo que ocurre ahora? Y crees que atacar tiene validez porque consigues con ello cosas, entonces seguirás enfermando. Y no lograrás revertir el ardid de esa parte de tu mente enloquecida que a la parte cuerda quiere seguir teniéndola secuestrada. Bien, 6. La enfermedad es una forma de demostrar que puedes ser herido. Da testimonio de tu fragilidad, de tu vulnerabilidad y de tu extrema necesidad de depender de dirección externa. Me encuentro mal, me voy al médico a ver que me diga qué es lo que tengo que hacer. Tu extrema necesidad de depender de dirección externa. Soy un cuerpo. Mi cuerpo ha enfermado. Por favor, os solicito ayuda para que me lo curéis. Planteamiento A. Planteamiento B. No soy un cuerpo. No sirvo para atacar. Atacar es falso y no tiene sentido. La enfermedad es un ataque contra mí mismo. Por lo tanto, es falsa y no tiene sentido, ya que yo no soy un cuerpo. Y como lo único que tiene sentido es que en esta situación lo más práctico es darle al cuerpo el único propósito válido que me dice la información espiritual que puede tener, entonces sencillamente voy a valorar al cuerpo como medio de comunicación, relación, comunión y consciencia de unidad. Y eso voy a encajarlo ya en mi sistema de pensamiento. Desde ahí hasta que se integre esa idea, quizás sigo solicitando ayuda externa, pero ya no convencido al 100%, sino
pensando que yo mismo voy a darle solución al problema, aunque por ahora lo tenga que reflejar en el espejo del mundo, como que solicito una ayuda externa, pero ya sabiendo que soy yo quien está determinando en qué polo de los opuestos estoy, si en el de la enfermedad o en el de la salud. Pero el final del camino de comprensión completa y profunda de la idea de que no soy un cuerpo y de que el cuerpo no tiene como propósito de atacar, en este concreto aspecto me va a elevar por encima de la escala polar entre salud y enfermedad. Y me va a hacer comprender que, siendo consciente de lo que soy, el cuerpo solo puede ser un instrumento de unión y de amor. Y por lo tanto, esa es la función que va a cumplir, no la de ataque, para consolidar mi idea de mortalidad. Ya no lo hará. Todo es una cuestión de propósitos. El ego usa el testigo del cuerpo y de la enfermedad como su mejor argumento para demostrar que necesitas su dirección. Tu cuerpo ha enfermado, por lo tanto tú has enfermado, por lo tanto necesitas de mí. Y yo te digo que llames al médico, acudas al hospital, vayas al mundo a obtener las soluciones mágicas que te van a curar. Si empiezas a recobrar tu poder, es decir, la conciencia de tu naturaleza, el ego se extingue. No quiere extinguirse. Esa parte de tu mente enloquecida quiere seguir enloquecida. Y es una paradoja muy bonita el que esa parte enloquecida de tu mente con la que estás identificado, incluso en estas sesiones, se cuente todo esto a sí misma. Es muy bonito, porque a la mentecita material todo esto le parece una bonita idea, pero luego está la realidad de que la tiene que poner en práctica. Bien. El ego usa la enfermedad como su mejor argumento para demostrar que necesitas su dirección. Impone un sinfín de reglas para que se eviten funestos desenlaces. Cuidado con esto, cuidado con aquello, abrígate, protégete. En fin, asegura todos tus movimientos. Ponte una mascarilla, no te la quites para nada, aunque te ahogues, que puedes enfermar. Si los datos no tienen sentido, impone un sinfín de reglas para que se eviten funestos desenlaces. El Espíritu Santo, perfectamente consciente de la misma situación, no se molesta en analizarla en absoluto. ¿Para qué va a analizar el Espíritu Santo la falsedad? El Espíritu te dice, tú eres esto. Y esa idea en ti es lo suficientemente potente como para resonarte porque es lo que eres en realidad. Si no, ¿qué harías aquí? Si no, ¿qué harías aquí? Después de todo el mundo y todos los grandes pensadores y todas las autoridades políticas y las grandes mentes de la comunidad científica diciéndote que eres un cuerpo, ¿qué diantres haces aquí leyendo que no, si no es que resonase en ti la llamada de tu naturaleza real? ¿Qué diantres harías aquí si no? Por eso el Espíritu Santo, perfectamente consciente de todo esto que ocurre, no se molesta en analizar el ardid en absoluto. Si los datos no tienen sentido, no tiene objeto analizarlos. El Espíritu Santo apela a tu naturaleza y eso es suficiente. Apela al Cristo en ti.
Esta información de tercer nivel de los libros y el mensaje de Jesús en vida apelan a que escuches la voz del Espíritu Santo. Segundo nivel de ayuda, apela a que recuerdes tu naturaleza real, el Cristo en ti. Y es tan poderosa que en cuanto escuches un poco al Espíritu Santo, ya enlazas con esa convicción de quién eres en realidad. ¿Para qué va a analizar y a desmontar la falacia del mundo? El Espíritu Santo no va a entrar ahí. Ojalá quisiera el ego diría, ojalá entre el Espíritu Santo a discutir conmigo, porque entonces le estaría dando validez a mis argumentos. El Espíritu Santo no discute de lo que es completamente falso, porque sería darle validez. El Espíritu Santo, perfectamente consciente de toda esta situación falaz, no se molesta en analizarla en absoluto. Si los datos no tienen sentido, no tiene objeto analizarlos. La función de la verdad es recopilar información que sea verdadera. Vamos a ver. Lo real es que tú solo vas a estar en paz y lo puedes comprobar cuando actúes en pro de tu naturaleza. Si no sabes cuál es, sigue estas pautas. A ver qué ocurre. A ver qué resultados tienes. ¿Te sientes mejor? Esa es tu naturaleza. Y es tan potente, porque es la verdad, que el Espíritu Santo lleva las de ganar al final, porque está defendiendo la verdad y se va a manifestar como resultado de tu experiencia, que seguir al ego es sufrir y seguir al Espíritu Santo es disfrutar. La función de la verdad es recopilar información que sea verdadera y que te des cuenta y que sea comprobable para ti. Sea cual sea la forma en que trates de usar el error, de ello no resulta nada. Nunca resulta nada. Puede ser que no resulte sufrimiento inmediato, pero nunca va a resultar una paz y una dicha y un gozo permanentes, estables, profundos. Y algún día, cuando sí que empieza a aparecer el sufrimiento, e irá apareciendo, pues entonces ya quedará el contraste claro entre lo que es la verdad y lo que es la falsedad. En ti, en tu misma naturaleza, sin que te creas nada, sin dogmatismos, sino por la fuerza de los resultados de poner en práctica estas informaciones y ser consciente de ellas. Dice, cuanto más complicados se vuelven los resultados, más difícil puede que resulte reconocer su insubstancialidad. Fíjate en lo que se ha enredado la filosofía y la psicología para darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a los ardides del ego, viendo todo el problema desde dentro del engaño. La espiritualidad te saca fuera del engaño y te hace mirar para que te des cuenta de que es un engaño. Por eso dice aquí, cuanto más complicados se vuelven los resultados, cuando entras a analizarlos, filosofía, psicología, sociología, más difícil puede que te resulte reconocer su insubstancialidad, porque te enredas ahí en las falacias del ego. Mas no es necesario examinar todos los posibles resultados a que las premisas dan lugar a fin de juzgarlos correctamente. No es necesario que te enzarces en todas las pruebas que el ego te propone para que al final de tu vida de sufrimiento alcances esa lucidez y digas, pues al final todas las experiencias de mi vida me han acreditado que el ego es falso. No hace falta que examines todos los posibles resultados a que las premisas del ego dan lugar, a fin de juzgarlas correctamente. No hace falta. Si quieres hacerlo, más honesto sería reconocer que todavía quieres vivir en el mundo. Bien, eres libre, no hay problema, no pasa absolutamente nada.
no te va a dejar de amar Dios menos, porque Dios es absoluto e infinito amor. Por eso estás haciendo ahora lo que quieres, porque eres libre completamente de hacerlo. Pero nosotros, dice Jesús, nosotros te tenemos que recordar qué es verdadero y qué es falso. Y te tenemos que advertir, porque te amamos, de que con la falsedad sufrirás y con la verdad gozarás. Y tú decides. 7. Un recurso de aprendizaje no es un maestro. El cuerpo no es un maestro. El cuerpo es un recurso de aprendizaje. Un lápiz y un papel no son un maestro, son un recurso de aprendizaje. El cuerpo no es un maestro, es un recurso de aprendizaje. No te puede decir cómo te sientes. No sabes cómo te sientes porque has aceptado la confusión del ego. Y por lo tanto, crees que un recurso de aprendizaje, el cuerpo, puede decirte cómo te sientes. Soy un cuerpo, pues este cuerpo me tendrá que decir a mí cómo desenvuelvo mi vida. Anda, mira, me acaba de salir una enfermedad. Anda, mira, me acaba de ocurrir un dolor aquí. Inversión. No es causa el cuerpo y tú el efecto. Tienes que reconocer de que tú eres causa y el cuerpo es efecto. Una causa que sostienes falsa en tu mente, un falso pensamiento, una falsa creencia que se simboliza aquí con un símbolo también falso. La enfermedad no es más que otro ejemplo de tu insistencia en querer pedirle dirección a un maestro que no sabe la respuesta. A ver, entonces, la enfermedad la produce el ego. En el cuerpo. El cuerpo que me ha previamente convencido con este diseño de nacer yo de otros cuerpos que yo soy un cuerpo. Y para esos propósitos que él quiere conseguir de atacar y de sufrir, de matar y de morir. Y el ego, entonces, ¿quién es? Tú. Yo. Pero me estás hablando de él como si fuese otro. Es una parte de tu mente esquizofrénica, que va por libre y que pretende secuestrar a todo el resto de la mente y retenerla en la locura, en la mentira y en la falsedad. ¿Entonces soy yo? Sí. ¿Y qué tengo que hacer? Comprender lo que ocurre para recobrar la cordura. ¿Y por qué me lo pinta Jesús como si fuese otro? Porque a tus efectos puedes separarte de esa locura y contemplarla y comprobar que no eres ella. Y de esa forma comprobarás que tú eres algo diferente a eso, porque hasta ahora te ha ganado la partida y te ha hecho creer que tú eres eso. Le llamo ego, dice Jesús, para que veas que no eres tú, esa locura. El ego no puede saber cómo te sientes, porque el ego es locura y no sabe nada. La locura te ha secuestrado y te ha arrastrado a la confusión absoluta.
Cuando dije que el ego no sabe nada, dije lo único que es completamente cierto con respecto al ego. Es locura. ¿Cómo se siente un no soñador en misión descendente? Cuando viene a ayudar al soñador instanciado en múltiples fragmentos. Se siente como cuando nosotros entramos en un hospital psiquiátrico y decimos, pero qué trueno tienen estos, pobres. Qué locura más grande. Te cuenta el médico los historiales. No, pues fíjate, porque tal, y tú dices, Dios mío, ¿cómo es posible? Bueno, así nos ve el no soñador descendente en misión de ayuda. Pero imaginaos que a ese hospital vas a visitar a un familiar que amas profundamente. Pues eso es lo que sienten los no soñadores descendentes en misión de ayuda. Nos aman profundamente, somos sus hermanos, somos sus iguales, somos parte de ellos mismos, somos ellos mismos en última instancia y quieren que nos curemos. Cuando dije que el ego no sabe nada, dije lo único que es completamente cierto con respecto al ego. Pero hay un corolario, hay una conclusión, hay una moraleja. Si solo el conocimiento existe y el ego no tiene conocimiento, entonces el ego no existe. Es una locura dentro de un sueño. El soñador nunca pudo enloquecer en realidad. ¿Qué significa una locura dentro de un sueño? Que separas un nivel de la mente ficticio para introducir en él la irrealidad y la locura. Y momentáneamente estableces un diseño por el que te crees que eres eso. Pero la buena noticia es que tú no estás loco. Simplemente lo crees, una creencia, en una subrealidad ilusoria soñada. 8. Tal vez te preguntes cómo es posible que la voz de algo que no existe pueda ser tan insistente. Es tu propia locura. Pero la prueba de que no existe es que puedes decidir otorgarle inexistencia definitivamente. De hecho, el proceso de aprendizaje ya te lo empieza a acreditar. ¿Has pensado alguna vez en el poder de distorsión que tiene lo que deseas? Y en este caso es un deseo ilusorio y enloquecido, pero sigue teniendo el mismo poder de distorsión. ¿Has pensado alguna vez en el poder de distorsión que tiene lo que deseas, aun cuando no es real? Y eso lo podemos ver aquí perfectamente en nuestro mundo, cuando nos encaprichamos o nos obcecamos con una mentira y la defendemos y al final nos acreditan, no es real, pero nuestro deseo de tener razón nos ha hecho obcecarnos hasta tal punto que hemos distorsionado todo un marco de realidad en torno a ese problema para convocar testigos a nuestro favor, pero seguía siendo falso y eso lo reconocemos todos que lo hemos hecho en este diseño alguna vez. Son muchos los casos que demuestran cómo lo que deseas distorsiona tu percepción. Una cosa es el deseo y otra la realidad. Si lo que deseas es falso, distorsiona completamente tu percepción, porque vas a convocar todos los testigos, tú ya como ego, para acreditar la veracidad de esa locura a la que le has conferido la apariencia de veracidad y el deseo de hacerla real. Nadie puede dudar de la pericia del ego para presentar casos falsos. Es tu pericia. Ni nadie puede dudar tampoco de que estás dispuesto a escucharle
hasta que decidas no aceptar nada excepto la verdad. Y nadie puede dudar tampoco de que estás identificado con tu locura, hasta tal punto que crees que eres eso. Pero, dice Jesús, yo te estoy enseñando a que la contemples de lejos. Por eso la hemos puesto nombre, la hemos llamado el ego. Y tú vas a poder observarla. Y al observarla te vas a dar cuenta de que no eres tú, porque ¿quién está observando esa locura si no? Cuando dejes de lado al ego, primero es separarse para observarlo y darte cuenta de que no eres esa locura. Cuando la dejes de lado, paso siguiente, este desaparecerá. La voz del Espíritu Santo es tan potente como la buena voluntad que tengas de escucharla. Cuanto más buena voluntad tengas de escuchar la voz del Espíritu Santo, más potente será. Y si tengo 100% buena voluntad de escucharla, pues 100% potente será. No habrá nada que se le pueda resistir entonces. La gran ventaja es que jugamos con la verdad a favor. No puede ser más potente la voz del Espíritu Santo sin que viole tu libertad de decisión, que el Espíritu Santo intenta restaurar, no menoscabar. Siempre la ley del libre albedrío operando por voluntad de Dios, debido a su elección del paradigma del amor infinito hacia todo lo creado. Amor infinito que implica respeto absoluto de la libertad del ser creado. 9. El Espíritu Santo intenta restaurar tu libertad porque ahora mismo está aprisionada y además no te das cuenta de que está aprisionada. Una diferencia entre aprisionamiento y libertad. Elegir en pro de tu naturaleza o en contra de ella. Elegir, siendo un pez, andar entre las rocas o volver al agua, que es tu medio natural. 9. El Espíritu Santo te enseña a usar el cuerpo solo como un medio de comunicación entre tus hermanos y tú, de modo que Él pueda enseñar su mensaje a través de ti, por esa escenificación que es el milagro, y que tu hermano, con sus sentidos físicos, puede ver, y que le va a trasladar los valores divinos. Porque tu hermano, como cree que es un cuerpo, solo va a ver con sus sentidos físicos, igual que tú que eres un cuerpo, que crees que eres un cuerpo, te ocurre ahora mismo. Pero el Espíritu Santo llegará a la mente de tu hermano a través de esa escenificación. Por eso el cuerpo tiene una buena utilidad y una buena finalidad como recurso de aprendizaje para el espíritu, y es la única real. Esto los curará a tus hermanos, y por lo tanto te curará a ti. Nada que se utilice de acuerdo con su propia función, tal como el Espíritu Santo la ve, puede enfermar. Nada, compruébalo. Mas todo lo que se utiliza de cualquier otra forma no puede sino enfermarse, porque convoca a los testigos de esas dos falacias. Literalmente, que tú eres un cuerpo y que el propósito del cuerpo es atacar. Convocas testigos, el ego convoca testigos y tú te lo sigues creyendo, sigues cayendo en el engaño. El ego, la parte enloquecida de tu mente con la que estás identificado, como si fueses tú. Mas todo lo que se utiliza en cualquier otra forma no puede sino enfermarse. No permitas que el cuerpo sea el reflejo de una mente dividida. Lo que está ocurriendo ahora, tu mente dividida, la mentecita material, creyendo que es un cuerpo, la mentecita planificadora egoica superior, planificando estas experiencias para seguir manteniendo a el otro nivel de la mente, a la mentecita material, engañada, para que se crea que es un cuerpo. Tu mente dividida. No dejes que sea una imagen de la percepción de pequeñez que tienes de ti mismo. No dejes que refleje tu decisión de atacar. Se reconoce que la salud es el estado natural de todas las cosas cuando se deja toda interpretación en manos del Espíritu Santo. Se reconoce
Se puede reconocer, lo puedes reconocer, ponlo en práctica. Aplica esta información a tu vida diaria y verás los resultados. Quien no percibe, no dejes que refleje tu decisión de atacar. Se reconoce que la salud es el estado natural de todas las cosas cuando se deja toda interpretación en manos del Espíritu Santo, quien no percibe ataque en nada. Como no cree en el mal, el ataque lo ve como una falsedad y lo pasa por encima. No está existiendo, no es real, es coherente con el sistema de pensamiento del espíritu. No se puede atacar en realidad. Esto es un sueño. Lo paso por alto. El Espíritu Santo a lo importante, que tú reconozcas lo mismo. La salud es el resultado de abandonar todo intento de utilizar el cuerpo sin amor. Sin amor. Ya está. Oye, ¿y cómo uso el cuerpo a partir de ahora? Solo con amor. Todo otro uso, enfermarás. La salud es el comienzo de la correcta perspectiva con respecto a la vida bajo la dirección del único maestro que sabe lo que ésta es, al ser la voz de Dios, expresado aquí de forma muy bonita, de la vida misma. Bien, aquí acaba este epígrafe y hagamos una reflexión final, que es que el pez fuera del agua, andando entre las rocas, no puede sino enfermar, porque está fuera de su medio natural. Y cuando retorna a su medio natural, al agua, el amor, no enferma ya. Prospector.